Vamos a ver hoy los libros poéticos. La Biblia tiene hasta ahora un montón de textos que hemos visto con diferentes tipos de cosas. En general, prosas, relatos, cuentos, eh, relatos históricos, mitos. Ha habido de todo hasta ahora. Desde el Génesis para acá han pasado por todos lados. Em, pero ahora lo que nos tocaría ver todo lo que es la expresión poética concretamente. Ha habido expresión poética en otras partes, qué sé yo, el cántico de Moisés, el canto de Débora. Bueno, hay montones de expresiones de poemas, de cantos puestos en otras partes de la Biblia, pero hay como libros que por antonomasia son poéticos, ¿no? Eh, y nosotros estamos acostumbrados bueno, veníamos leyendo la Biblia de esta manera. La prosa nos permite o nos pone en el camino de una idea que nos va presentando el texto. Por ejemplo, cuando, no sé, en cualquiera de los relatos del Génesis, por ejemplo, estamos en la historia de Saúl y de Jacob, hay toda una historia que va, que viene con distintos inconvenientes y que va poniendo un conflicto. Bueno, y finalmente se resuelve, pero para eso necesitamos nosotros nuestra mente, nuestra atención, nuestro seguir el relato. En la poesía breve es distinto, y como en toda poesía, hay algo que nos va a colocar ideas, pero a través de palabras. Em, y estas palabras, esta forma de enunciar, de poner, lo que nos va a ir mostrando y a evocar dentro nuestro nos va a despertar sentimientos, sensaciones. En algún aspecto de los poemas que hasta tiene fragancias, tiene como texturas, realmente es particular. Vamos a ver el cantar de los cantares o de pronto en Lamentaciones y vamos a ver, o sea, a veces parece que estás en una película y que realmente es vívido lo que estás recibiendo, porque así es la poesía. Y la poética hebrea tiene muy fuerte esto. No es como en castellano que trabaja con el ritmo y con el sonido igual de palabras o con una estructura. No, no. La poética hebrea tiene otro movimiento. Alguna palabra puede sonar parecida, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta nunca porque esas palabras pueden sonar parecidas en hebreo. En castellano no vamos a darnos cuenta. Pero lo que sí hay presente, hay algunos rasgos que son el paralelismo, ya los vamos a ver, que sí son muy fuertes y nos van a permitir ver otra forma de cómo enuncian y sostienen y muestran. Así que bueno, bienvenidos al mundo de la poesía hebrea, que es lo que vamos a transitar hoy. Espero que en el poquito tiempo que tenemos nos permita una idea un poquito más acentuada y nos lleve a leer un poquito más. Compartir, vamos a compartir. Bien, ¿están viendo modo presentación? Sí, correcto. Perfecto, bien, bárbaro. Bueno. La Torá, perdón, la poesía hebrea está, como había contado Pablo el otro día, está en los Ketuvim. Acá ya les hicimos un dibujo, un armado de lo que es la Biblia hebrea. La Torá, la ley Pentateuco con los 5 libros. Después vienen los Nevim, que es lo que vimos con Graciela, que están los profetas anteriores, los profetas posteriores. Todo esto lo vimos. Esto es lo último, que con esas 2 charlas de Graciela nos mostró hermosamente el recorrido de ellos. Y en que los Ketuvim es los otros escritos en la Biblia hebrea, y dentro de estos escritos están los libros poéticos, también están los libros sapienciales, acá después hay otro tipo de libros que están puestos acá, pero lo que yo hoy queremos marcar es, dentro de los Ketuvim, que es parte del camino que vamos a recorrer, vamos a ver los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Yo acá abajo lo que les quise poner son los deuterocanónicos, porque la Biblia católica es todo esto lo hebreo más esto, para que quede claro, ¿no? Para que quede claro. Em,
Bueno, como dijimos, bien, en los que tuvimos están los libros Sapiens y el Desierto y están la presentación de los tres libros. Cada uno de estos libros tiene un estilo particular de escritura, una forma, tiene como un estilo y muestran cosas distintas y cuentan cosas distintas. Vamos a ir primero al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, primero digo, ¿qué significa el nombre? Acá dice ese título de carácter superlativo, porque claro, no hay un superlativo en hebreo. En hebreo no hay un superlativo. Lo que hay es mostrar, como por ejemplo, vanidad de vanidades, rey de reyes, cantar de los cantares, es el cantar, el rey. Cuando vos hablas de rey de reyes, hablas de Jesús, el Señor. Bueno, vanidad de vanidades, tonterías de tonterías, dice Eclesiastés, digo, porque en el fondo es eso, es poner lo superlativo. Bueno, el cantar tiene esto, es decir, tiene en su título está puesto como el gran canto, ¿no? Vamos a ver qué significa el tema quién es el autor, el lugar, en dónde se escribió. Teóricamente se escribió entre el siglo quinto y el cuarto antes de Cristo. ¿Por qué decimos con esto? Porque en realidad no hay nada que marque este, mm, no hay ninguna fecha, pero lo que sí marca es esto, los investigadores lo leen esto en hebreo, obviamente, y van encontrando y van viendo que el texto en hebreo tiene algunas palabras en arameo, algunos arameísmos, algunas formas arameas que solamente podían estar presentes en el siglo cuarto y quinto, no en otro momento. Entonces, originalmente arranca diciendo, se lo puse a una pseudoepigrafía, es decir, como que eran de Salomón, si ustedes ven en el cantar, aparece como que está escrito por Salomón, pero eso es imposible. Es imposible porque el siglo cuarto y quinto Salomón ya había muerto hace mucho tiempo, muchísimos siglos atrás. Ahora vamos a ver el cuadro de tiempo. Por lo tanto, es una pseudoepigrafía. Volvemos a repetir, ¿qué era esto? En la antigüedad, ponerle, no estaba el concepto del copyright, del derecho de autor, no existía. Entonces, ponerle a algún escrito el nombre de alguien reconocido era darle entidad, fuerza. Entonces, Salomón, que por un lado era un hombre, tenía, digamos, una fama, una tradición de hombre sabio, y también tenía una tradición de hombre con 1000 concubinas. Entonces, bueno, daba el Cantar de los Cantares, daba ideal para que fuera de Salomón, lo pusieron. Ahora, lo que los investigadores también van viendo, han descubierto, es decir, está puesto como posibilidad, em, que es posible que fuera una mujer la que escribió el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque en realidad hay una descripción del interior femenino, del pensamiento, de la mirada, em, que no es propia del hombre, no es propia del hombre. Entonces, hay algo de esa poesía que tiene mucho de femenino y es muy probable que haya sido una mujer o en colaboración con una mujer. Por supuesto, no existe ella puesta como autor en ningún momento porque la Biblia viene de época patriarcal y eso no existía. Solamente en algunos pequeños casos, incluso hay algunos libros que hablan de mujeres, pero son poquísimos, después ya lo veremos y demás. Pero bueno, pero es probable, es probable. Traje acá la línea de tiempo porque a mí me gusta utilizar este tipo de cosas porque entre el siglo cuarto y quinto es donde está el regreso a la Tierra. Sería entre el año 300 al 500. Por lo tanto, fue un periodo el de regreso, o sea, un periodo persa. En ese momento estaban los persas, por eso la presencia de arameísmos en medio del texto. Nosotros no lo podemos identificar eso, pero los que investigan te lo van marcando. Incluso si tomás algún libro de investigación sobre el cantar, seguramente te va a marcar qué palabras son aquellas que marcan este sesgo, ¿no? ¿Hasta acá todo claro? Bien.
Bueno, ¿qué es y qué cuenta? Es una obra poética escrita en forma de drama. Cuenta incidentes entre dos enamorados, ¿no? Y hay un coro que acompaña en el escrito, hay partes que habla el amado, hay partes que habla la amada, eh, y hay partes en que habla un coro. El coro lo que hace ayuda como a que cada una de las partes de cada uno de los amantes se concatene, es decir, sirve como para aclarar, sirve para hacer de puente con el que viene, sirve para darle sentido a lo que se va a hablar después. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Esto también era una representaciones habituales en las fiestas de matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que las fiestas nuestras de casamiento duran unas horas. Pero aún en la India hoy duran una semana, y acá en el Antiguo Oriente nuestro duraban también una semana. Los judíos se casaban y era un periodo de fiesta en el pueblo y había una semana de festejos. En esa semana de festejos vos tenés que entretener a la gente también. Entonces se ponían estas pequeñas como obritas de teatro, como poemas relatados, cantados y actuados, si querés. Y esto era muy habitual. Esto le sumó al cantar algún sesgo que le costó vencer, es decir, le cargó una condición difícil. ¿Por qué? Porque a veces en estas obritas se ponían algunas partes lascivas o algún comentario lascivo, alguna cosa verde, diríamos nosotros, la gente de nuestra época, algún comentario verde, que todo el mundo se reía, pero claro, esto tenía una carga después eh, compleja para el cantar. De hecho, fue cuestionado dentro de los judíos para recibirlo. Y de hecho, fíjense que en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna mención al cantar de los cantares. Debe ser porque estaría en la época de discusión. De hecho, el canon judío comienza a cuestionarse en el año 80 después de Jesús, ¿no? Así que bueno, esto es simplemente como un comentario, como para que sepan. Pero en realidad el cantar, cuando ustedes lo lean, se van a encontrar con una cosa hermosa de descripción de amor entre dos, de amor em, es dulce, es fresco, tiene, tiene fragancias, tiene, como yo le decía, mira, ahora vamos a leer un pedacito, van a ver que despega eso. Además tiene un cierto erotismo velado, no explícito, porque en ningún momento los amantes tienen ningún encuentro sexual explícito. Es decir, y si es por eso que una... No, pero sí hay una clara eroticidad presente. Y no está mal porque nosotros somos también gente sexual. Así que digo, nos crearon así que habría que decirle adiós en todo caso. Así que, pero bueno. Ahora, ya que este es un libro así, con estos poemas tan amorosos y bellos y difíciles, ¿cómo se lo interpreta? Y en realidad ha habido siempre tres posturas, o sea, siempre. En los últimos años, digamos, a través de la tradición, se evalúan tres posturas que no es que sean totalmente, no es que son opuestas, pero tienen rasgos distintos. En la parte naranja está la postura. Dice, el libro no fue escrito originalmente como libro religioso. Es un drama para ser representado durante un casamiento. Bueno, pero pertenece a la Sagrada Escritura porque se lo lee como una parábola del amor de Yahvé por Israel. Y en realidad, todos los que nos vamos acercando al texto, podemos leerlo también así. Ellos lo leían como el amor de Yahvé por Israel. Nosotros podemos verlo como el amor de Jesús por su iglesia, el amor por el Padre, por la humanidad, claramente. Y hay una búsqueda de amor que le da sentido a los enamorados. El encontrarse les da sentido a la vida, le da sentido al ser entre ellos. Y es en el fondo la vida de los creyentes, digo, y el ser humano. El ser humano que encuentra a Dios es como que encuentra a aquel que lo protege, que lo ama. Bueno, por ese lado va la reflexión. Y siempre lo más importante acá va a ser el amor que se profesan ambos. El amor
del pueblo por Dios, de la iglesia por el Señor, de Israel por Yahvé. Y el amor de Dios fiel y constante y siempre presente por, por Israel, por la iglesia, por nosotros, ¿no? La segunda postura dice, el libro fue escrito para describir el amor de Yahvé por Israel y se trata de una alegoría. Está ahí todo bien, pero resulta que el tema de alegoría nos complica. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una narración de interpretación de un texto donde lo que se hace es tratar de buscar em, todos los pedacitos del texto y buscar una interpretación que de conjunto tenga sentido. A ver. Y eso es difícil, no es fácil, pero por ejemplo hay una antiquísima alegoría famosa de San Agustín sobre la parábola del buen samaritano. Hermosa, donde de pronto habla de la iglesia, de Jesús, de Cristo, de esto. Eso no dice el texto habla de otra cosa, pero la alegoría muestra otra dimensión de interpretación que puede ser respetable, por supuesto, pero que no es que surge directamente del texto, pero el que hace alegoría va a buscarle la vuelta para encontrar interpretación a todo. Y está bien, y es interesante leer una alegoría para ver qué es lo que van diciendo o a qué se referencian, ¿no? Eh, ahora, los que hablan de los que interpretan esto, que dicen que el drama para fiesta o este tipo de creación de poema para fiestas de casamiento, en realidad simplemente es un recurso literario. Lo que quieren es expresar el amor de Yahvé por Israel y van buscándole todas las respuestas a las situaciones que tienen estos amantes, ¿no? La tercera postura dice que el libro tiene un aspecto de un drama para fiesta de matrimonio y fue escrito para cantar el amor entre esposos. ¿Y entonces qué hace la Biblia? ¿Por qué está? ¿Por qué lo pusieron? ¿Es un libro inspirado por el Señor? ¿Es inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, los que sostienen esta postura dicen que sí, porque el amor matrimonial es querido por Dios, muy querido por Dios, y puede tener y debe tener un lugar en la Escritura para ser puesto como imagen querida del amor humano entre esposos. Como que el matrimonio o el amor matrimonial es bendecido por Dios y muy querido. Y ellos también, después, lo mismo que pues sostienen esto, dicen que el amor represente el amor de Yahvé por su pueblo es válido, pero surge del lector, lo podés interpretar o no. Lo importante es el amor matrimonial. Y esto viene a veces porque dentro de la estructura israelita, de la estructura judía, perdón, el matrimonio tenía una importancia muy grande porque el matrimonio era la base de la estructura familiar. Y la familia no era solamente papá, mamá, los chicos, es toda la familia, hermanos, primos, abuelos, todo. Es un clan. El clan se protege, se alimenta, se sostiene, y si vos rompés la estructura matrimonial, rompés parte del clan, y es un problema serio. Fíjense que dentro del concepto de pecado para el judío, todos los pecados se pueden, entre nosotros, entre los seres humanos, tienen una manera de solución y en realidad hay que ir hacia el otro, encontrarse con el otro y resolver la situación. Hay que hacer ese proceso de encuentro. Pero solamente hay tres pecados que no se pueden resolver así. Uno es la apostasía de Dios o renegar de Dios. Eso está pecadísimo. No lo puedes arreglar así. Vos no puedes hablarle a Dios así nada más. Después el otro es el asesinato. El asesinato no tiene vuelta. Eso tampoco se puede perdonar así. Y el tercero es la infidelidad matrimonial. Así que fíjense ustedes que tiene un sentido los que sostienen esta postura, porque era muy importante el matrimonio, muy importante el matrimonio. Tanto que la infidelidad no... Por eso después van resolviéndose a través de relecturas de la Torá y haciendo cosas de bendición, cosas de divorcio, pero en realidad la bendición está en la estructura matrimonial. Y yo les puse acá
para que leer un cachito muy cortito, esto es poquito, que son tranquilos, no es mucho, pero vamos a verlo. Dicen, mira, comienza con el canto más hermoso de Salomón. Por supuesto, este es el título que tiene el comienzo, este es el primer capítulo. Y comienza con el verso de la amada, que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Sí, el aroma de tus perfumes es exquisito. Tu nombre es un perfume que se derrama. Por eso las jóvenes se enamoran de ti. Llévame contigo, corramos. El rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo. Celebremos tus amores más que el vino. ¿Cuánta razón tienen para amarte? Las otras mujeres que te desearían, ¿cuánta razón? Soy morena, pero hermosa, hija de Jerusalén, como los campamentos de Kedar, como las carpas de Salmá, todas zonas aledañas a Jerusalén, y además morena, porque los judíos son morenos. Eran morenos por lo menos los de Jerusalén. No se fijan en mi tez morena, he sido tostada por el sol. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas y a mi propia viña no la pude cuidar. Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros. El coro responde, y él responde a ella. Si tú no sabes, si tú no lo sabes, la más bella de las mujeres sigue la huella del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. El amado dice, yo te comparo, amada amiga, a una yegua uncida, al carro del faraón, qué hermosas son tus mejillas, entre los aros y tu cuello, entre los aros y tu cuello, entre los collares. Te haremos pendientes de oro con incrustaciones de plata. Y responde la amada. Mientras el rey está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de leña de las viñas de Engadí. Y el amado responde, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Y la amada responde, qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador, qué frondoso es nuestro lecho. Las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestro artesonado los cipreses. Tenemos expresiones de muchísima belleza, de exaltación de la belleza del otro, del amor del otro, de expresiones de amor y de amor físico, de encuentro, también de olores, fíjense las fragancias, el tema de la leña, el tema del perfume del nardo, em, eh, mm, la bolsita de mirra, que descansa entre sus pechos, digo, sí, todo eso es perfume, eso que nos va acercando a una relación de amor, de encuentro, de felicidad, ambos se aman, ambos se desean y se quieren. Bueno, realmente el poema es bellísimo y transcurre por muchísimas, es un poema corto, son menos 5 capítulos, pero tiene una belleza importante en cuanto a todas las historias que les van pasando. Acá hay, indudablemente, situaciones sociales, situaciones también que tienen que ver algo con la historia de Israel, bueno, mil cosas para después ir investigando y viendo. Mucho también de lo que ustedes pueden leerlo es en la introducción al poema al Cantar de los Cantares y en las notas al pie. Vaya, eso como para hacer una primera aproximación, ¿no? Bueno, vamos ahora al libro de las Lamentaciones, que es el segundo gran libro de la poesía hebrea. El libro de las Lamentaciones es un libro escrito como una elegía. La elegía es un estilo literario que es un estilo de queja y de dolor. ¿Eh? Van a haber quejas, súplicas, eso va a ser como constante, ¿no? Hay como, se la llama Eka, porque es como decir, hay como tal cosa. Porque en realidad el judío dice, ay, cómo hemos hecho tal cosa, ay, cómo nos pasó tal otra. Bueno, eso está muy expresado en el hebreo. Y en estas elegías, que son 5, va a haber de todo. Va a estar Sión, va a estar el Señor, va a estar los príncipes, nobles, soldados, va a haber todas las clases sociales, porque toda esta elegía lo que hace es cantar
la desazón, la desesperación por la pérdida de Israel, perdón, por la pérdida de Jerusalén, hoy estoy con Israel, la pérdida de Jerusalén y por la pérdida del templo. Esto sucede en el momento de la invasión de Babilonia. Entonces está excluido también dentro de los Ketuvim, como dijimos, y es un libro exílico. Es un libro exílico porque se va a leer durante todo el exilio y después también. Pero se cree que fue escrito en el momento de la destrucción generalmente por las descripciones tan profundas, la, la descripción de dolor tan vívida, y se cree que posiblemente así haya sido escrito por gente vinculada al templo. Em, Actualmente hay no una fiesta judía, sino una celebración judía en recuerdo de la pérdida de los dos templos, el templo destruido por Babilonia y después el que va a ser destruido por los romanos, que es el día de Tisha B'Av. Actualmente en Tisha B'Av se reúnen y se leen, se rezan las lamentaciones, eh, evocando esos momentos de pérdida. Ahora, ¿por qué tanto? Vamos a ir ahora. Se cree que fue escrito acá, exactamente en este momento, en el 587. Se cree que fue escrito ahí más que nada por la forma en que está escrito esto. Traigo la línea de tiempo como constantemente para darle un sentido a que se puso para poder ubicar y que ustedes se acostumbren a ir buscando, ¿no? Va a reunir y reúne las oraciones más trágicas de Israel después de la pérdida, como ya les dije, de Jerusalén y el templo. Pero ¿por qué tanta dolor por esto? Porque en realidad piensen que al perder Jerusalén y el templo y después ser desterrados, ellos pierden toda la vida anterior que tenían. Todo lo anterior lo perdieron. Todo Jerusalén además era la ciudad santa. Entonces era haber perdido este lugar que nos prometió Dios, que nos hizo salir de Egipto para llegar haber perdido todo el sentido. Entonces ya no tenemos identidad del templo que era donde habitaba Dios y donde nosotros le íbamos a llevar los sacrificios y Dios nos recibía los sacrificios. Ese templo ya no existe. Esto era una desolación, pero era algo terrorífico, de muchísimo dolor, que no es que se nos quemó una iglesia, se les quemó la iglesia. Es como si tuviéramos un ataque terrorista y se destruyera San Pedro. Para nosotros sería una pérdida de un valor importante, muy importante. Pero para ellos era muchísimo más, porque era el lugar, no había otro, era el lugar. Las elegías de este libro, perdón, todo el tiempo va a mirar esta situación de crisis. Nos pasa esto, nos pasó esto y perdimos todo esto, lo anterior. Pero siempre va a aparecer a lo largo de los 5 capítulos momentos de esperanza, momentos donde miran hacia el futuro y dicen, Dios nos va a salvar, nos va a rescatar, y hay un llamado a la conversión, convirtámonos para que así nos rescate y nos traiga. La realidad es que después volvieron, años después, ¿no? Pero volvieron. Y, por ejemplo, una de esas miradas esperanzadoras está en Lamentaciones 3, del 22 al 23, que es el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Libro, capítulo, versículo de comienzo y versículo de final, ¿sí? De cómo se lee. Y ahora llegamos a los salmos. Los salmos es digamos, la gran expresión de poética de la Biblia. Son 150 poemas para ser cantados. Se pensaron y se crearon para ser cantados. ¿Recuerdan ustedes en la primera charla cuando damos que dijimos que en algún momento la tradición, el oral y el momento se empezó a cantar para que de esa manera cantando era más sencillo recordar? Bueno, esto es una expresión muy tardía de esa experiencia, ¿no? Vamos escribiendo y cantamos porque de esa manera hacemos el culto, de esa manera vamos para las distintas cosas que nos pasan, lo podemos recordar, em, y, y realmente es una situación de alabanza y de recuerdo enorme, ¿no?
Eh, Salmos. El Salmos viene del griego, dice oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. Todos estos salmos, todos se cantaron. No tenemos ninguna partitura hoy en día de lo que originalmente se cantaba. Por eso no sabemos cuál es la música, pero sí en muchos de ellos está indicado con qué instrumento se debía tocar, porque había coro para cantar y ejecutar. Entonces, hay cosas que se tocan con el arpa, cosas que se tocan con la cítara, hay cosas que se tocan con el címbalo, bueno, había de todo. En hebreo, el libro se llama Sefer Tehilim, libro de las alabanzas, porque en realidad los salmos son como un gran gesto de alabanza en el fondo, ¿no? Y todo está surcado por esta idea de alabar a Dios, ¿no? Em, y es el libro más extenso de la Biblia. Estos 150 salmos es el libro más grande que hay y variado, es extraordinario, ¿no? Cada salmo además tiene la expresión de alguna situación concreta, incluso histórica. Em, Incluso habría que tratar de ver qué situaciones estaban cursando lo que muestra el texto, porque un investigador, yo por eso ahí les pongo Gunkel, situación vital, em, creo que Hermann Gunkel investigó hace muchísimos años los salmos y descubrió que en realidad para poder entenderlo cabalmente hay, como toda la Biblia, hay que entender el Siebten-Leben, es decir, Siebten-Leben en alemán es estar sentado en la vida, estar sentado en la vida. Estoy en la situación vital, es decir, qué es lo que le pasaba a este pueblo, en qué situación estaba, cuál era la situación política, la situación social, la situación religiosa. Bueno, eso es lo que hay que tratar de entender y ver para poder comprender mejor cada uno de los salmos, ¿no? La Biblia hebrea se escribe, y como yo le dije antes, no tiene el mismo sentido como nosotros rítmico. Nuestra poesía castellana, que es variada, grande, intensa y ser enormemente rica, generalmente nos suena y nos hace ritmos. La rima incluso puede variar, pero tiene varios juegos de ritmo distintos. No es así en hebreo. En hebreo tiene otras cosas. Por ejemplo, hay muchos detalles, pero les traje nada más que algunos para que vayamos teniendo en cuenta. Por el lado de los merismos son como em, expresiones que son dos palabras que en realidad denotan otra cosa más grande. Por ejemplo, cuando hablan, porque en cielo y tierra están hablando de todo el universo. Cuando ellos se refieren a eso, se refieren al universo. Cuando habla de montes y valles, estás hablando del conjunto del paisaje. Piensen ustedes que, bueno, en Judea es una Córdoba con más o menos sequedad y con más o menos, pero es así, con montañas, con sierras, con valles, con planicies, otra vez con montañitas. Así que hablar de montes y valles es hablar de todo lo que ven. Y día y noche, por ejemplo, es una expresión también de todo el tiempo. Cuando vas a decir día y noche alabaré al Señor, es siempre alabaré al Señor. Todo momento alabaré al Señor. Paralelismos. Hay como 7 u 8 tipos de paralelismos distintos. Yo les traje tres para que no sea tan denso, sea un poquito más. Pero les va a permitir ir descubriendo y viendo, cuando lean los salmos, esto está acá, mirá. De hecho, hay cosas que leímos nosotros ahora. Ahora vamos a ver. Hay paralelismos sinonímicos, hay antitéticos y hay sintéticos. Después hay quiásticos, hay inclusivos, hay de todo, hay otras cosas. Pero traje estos tres como para dar un poquito de idea de qué estamos hablando. El sinonímico siempre son dos versos, ¿no? El segundo verso repite o reformula el primero, pero va a utilizar diferentes palabras para expresar la misma idea. Entonces es como, ¿vieron cuando en el merismo dos palabras refuerzan, amplían un concepto? Bueno, acá algo parecido. ¿Por qué se conspiran las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pueblos y naciones. ¿Ven? Acá, naciones, pueblos, hacen referencias similares.
conspirar y tramar también. Entonces, el conspirar y el tramar, ¿ves? Es puesto, poéticamente puesto de una manera como distinta, pero están hablando de la misma, están dando por qué no, no está pasando esto, por qué los pueblos reaccionan de esta manera, ¿no? El paralelismo antitético tiene es dos ideas opuestas para destacar una verdad clave. Entonces, el segundo verso va a contrastar con el primero, creando una comparación sólida. Al ser distinto, te queda claro. Pues dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El primer verso habla de la protección de Dios. Pero el Señor cuida el camino de los justos, protege. El segundo verso dice, contrasta, va al revés porque dice, muestra la destrucción. El Señor va a hacer que perezcan los impíos. Es decir, los impíos van a ser destruidos. Entonces el mismo Señor tiene como dos acciones. Entonces se enfatiza de esta manera las consecuencias de las buenas y las malas acciones. Es decir, portate bien, seguí el camino del justo para que el Señor te proteja. Si no, el Señor no te va a proteger y vas a morir. Esto está de diversas maneras y de diversas formas, ¿no? Y después tenemos el sintético, por ejemplo, que dice, el segundo verso se va a basar en el primero. Le va a sumar o más detalles o desarrolla la idea con más profundidad. Por ejemplo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, subir al monte del Señor es subir a donde está Dios y estar con Él. ¿Eh? ¿Quién va a estar en ese lugar santo? Eso es claramente quién va a poder estar allí. Y dice, el segundo verso dice, el de las manos limpias y el corazón puro. Entonces, el primer verso, es decir, plantea la pregunta, ahí está el corrido porque no me entraba, pero en realidad es todo una sola pregunta. Eh, y el segundo verso responde explicando quién es el que puede. Esto lleva al lector a una comprensión más profunda. Vos querés estar tener tu corazón puro y las manos limpias, ¿no? Sé un hombre de bien, seguí la ley del Señor. Bueno, ¿cómo se enumeran los salmos? A ver, en realidad vamos a ver algunas cositas que yo quiero que cuando ustedes se metan a leer los salmos, les van a aparecer algunas cosas que son formales, pero que son de duda, que este es el momento para responderlas. Los salmos son 150, eso está claro. Ahora, se agrupan en cinco bloques, como que alguien, el compilador, en algún momento de la historia, porque fíjense que en la historia de los salmos es larga, hay salmos que vienen de la época anterior al exilio, hay salmos que son del exilio y hay salmos que son posexílicos. Entonces tenés de todo. Entonces, alguien los compila, seguramente en el exilio, y los agrupa en cinco bloques. La forma de elección no la sabemos, pero los agrupa. ¿Y cómo los agrupa? Porque en realidad la separación que hay entre cada uno vamos a ver que es una doxología. Ahora vamos a ver. Pero a su vez, de estas cinco bloques, hay cuatro colecciones. Es decir, va a haber tipos de salmos como puestos como tipos de salmos escritos donde se nombra autoría o hay una mención al coro. Em, Son cuatro grupos de menciones que hay, digamos, así en términos generales, ¿no? Que están desparramadas este, en esos cinco bloques. Y después, una cosa muy formal, pero que tiene que ver con nosotros los católicos, es la numeración. ¿Tienen abierto en Salmos en la Biblia? Vayan al Salmo 9. Salmo 9. Bien. Terminado el Salmo 9, perdón, tiene un detalle. Fíjense que en el primer párrafo, a la izquierda, dice Aleph, ¿sí? Porque es a la izquierda o a la derecha, no sé, pero en las Biblias generalmente está a la derecha. Em, Perdón, a la izquierda, 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 por en la Biblia mía está a la izquierda, tenés razón. Em,
¿Qué es el Aleph? El Aleph es la primera letra del alefato hebreo, del alfabeto hebreo. Si dan vuelta a la página van a ver que todos los párrafos tienen una letra con la que comienza. Está nombrado ahí. En castellano no comienza con esta letra, pero sí en hebreo. Es una forma de escribir de alguien virtuoso en la escritura que toma y entonces se sabe que el primer párrafo va a comenzar con la A, el segundo va a comenzar con la B, el tercero va a comenzar con la C. Bueno, y así sucesivamente. Es una forma normal, hay un montón de salmos así. Pero lo llamativo es que los hebreos llega al momento de la L, y van a leer ustedes Lamed, y ahí cortan el salmo y forman, con la segunda parte del salmo 9 forman el salmo 10 en hebreo, que es la primer número. Ven que ahí aparece un número al costado del 10 que está entre paréntesis que dice 9. El 9, 9, Bien. sí. Eso es, en realidad, como era el Salmo en realidad, pero es la numeración que tenían las Biblias de la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego, y que todas las comunidades de la diáspora usaban. ¿Y en qué nos importa a nosotros? Muy claro, porque todas esas comunidades de la diáspora de ahí surge mucho cristianismo. Entonces, los cristianos, cuando usan el, los salmos, van a leer siempre el número que está para nosotros, que figura entre paréntesis. Para ellos no va a figurar entre paréntesis, para nosotros sí. Entonces, ¿y por qué lo mantenemos? Es decir, uno puede decir, ¿para qué? Porque en realidad, desde hace 2000 años, en nuestra liturgia, se usan los salmos para todo lo litúrgico y siempre se usó con la versión griega. Entonces, cuando vos leas en la misa, si vos te parás a leer en la misa y vas y ves el salmo que vas a ver escrito en el leccionario, tiene el número griego, no el número hebreo. Si ustedes buscan el mismo salmo que leyeron en la misa, tienen que buscarlo por el número griego. ¿Por qué no se cambia? Y no se cambia porque no se cambia, qué sé yo. Es porque será muy costoso, era muy costoso hasta ahora que no estaba la tecnología, después no sé, hasta hoy, en 2000 años, no se cambió. Ahora, bueno, después, ¿qué pasa? Cuando toda la cristiandad se va poniendo de acuerdo en la edición de las Biblias, los católicos vamos colocando en las Biblias nuestras el doble número. El hebreo va primero siempre y el segundo es el número de la liturgia católica, pero simplemente para eso. Ahora esto, si son 150 salmos, entonces tenemos 151. No, 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 porque hay un detalle. Si van al Salmo 147 de la Biblia, ¿no? Está en negrita, el primero, vean el Salmo 147, van a ver que en la parte griega tiene dos números. Juntaron dos salmos. El primer salmo van a ver que va del 1 al versículo 11 y el segundo salmo es el del 12 al 19. ¿Sí? Sí. Ahí se compone y después tenemos 148, 149 y 150. Por lo tanto, los salmos son 150 siempre. ¿Sí? Espero que hayan podido seguir, pero no es tan complejo y lo van a encontrar. Bueno, géneros literarios o qué estilo de literatura pone. Bueno, qué tipo de salmos son los que hay. Va a haber de todo, va a haber súplicas o lamentaciones, que el que tiene el esquema del salmo de súplica o lamentación guarda un esquema que es invocar a Dios, describir lo que estamos sufriendo, le pedimos a Dios que nos salve. Hay una expresión de confianza, una expresión de confiar en esa salvación que viene de Dios, y alabanza. Si te alabamos, Señor, porque a pesar de que hoy sufro, de que todavía no llegó la salvación, confío en que esta me va a llegar y me vas a sacar. Toda la literatura judía en general tiene mucho de tomar estructuras y mantenerlas. Para los salmos de súplica son así, los van a ver en casi todos, si lo buscan lo van a ver.
Y además también, como dijo Graciela en la charlas pasadas, lo que eran los relatos de vocación, como la vocación de Jeremías, de Isaías, de todo, de hecho, Moisés, todos los relatos tienen una similitud también muy parecida, porque el judío escribe así, escribe con estructuras que repite para darle fuerza, entidad. Bueno, de hecho, la Anunciación es un relato de vocación, también. Bueno, hay acciones de gracias, hay signos de alabanza, hay perdón, hay otros que llaman temáticos, porque no entra en ninguna de estas condiciones y sin embargo están salmos muy diversos de distinto tipo. Em, pues también va a haber salmos como himnos al Señor como Rey, va a haber cantos de Sión. A ver, hay de liturgia, hay penitenciales, hay de todo, porque acá hay una tradición orante enorme puesta, y en distintos momentos del tiempo de Israel, momentos del templo, momentos eh, de subidas, ahora, por ejemplo, hay algunas colecciones que son los cantos de subida. Si ustedes recorren, van a ver, dice canto de peregrinación, canto de subida. Cuando vos ibas a las fiestas, hacías una peregrinación a Jerusalén había que subir, porque Jerusalén, hoy no te das cuenta porque está todo construido, alrededor toda ciudad, pero es un monte y hay que subir. Entonces el canto de la subida, se rezaban salmos, se cantaban y tenían todo el sentido preparar el corazón para la llegada, ¿no? Y las colecciones son eso, justamente, ¿no? Vamos a dar en las colecciones de David, de salmos. ¿Los escribió todos David? Lo más probable es que no. Que puede ser que alguno haya sido escrito por David, sí, sí, sí. De hecho, se les pone un montón David, porque David era famoso, ¿se acuerdan? Ese, que David le tocaba la cítara a Saúl y lo calmaba. Bueno, se habla que David era poeta, sabía tocar música, bailaba también, digo, era un expresivo, ¿no? No todo, pero seguramente algunos de esos sí. Después tenían acá el canto de las subidas, famoso para acompañar a la peregrinación. Y después tienen los salmos de Coré y de Asaf, que son así como otro grupo importante, que se cree que fueron familias cantoras, como les conté, creo, familias cantoras del templo bueno, que después ya el templo no estaba, pero estas familias cantoras fueron haciendo su colección de cantos y de recuerdos y fueron sostenidos y mantenidos cuando se compiló. Y es importante verlo. Significa eso, simplemente es el recuerdo de que perteneció o que fue escrito o cantado por alguien. Y acá tenemos los cinco grupos. Los cinco grupos lo que tienen es esta expresión. Digo, estos grupos, que estas colecciones están desparramadas en medio de textos, de estos grupos. Van a ver, sobre todo en el libro uno y 2 hay muchos de David. Después hay más, más de Asaf, algunos más de Coré. Después se mezclan más, pero no tiene un significado en particular. Sí, el registro de qué eran, de dónde eran y qué venían. Lo que sí, que el que compiló lo quiso separar de esta manera y lo que puso acá es una doxología, que es esto que está acá. Las doxologías es una alabanza, concretamente una alabanza. Em, y fíjense, les pongo simplemente, busquen el Salmo 41, que así lo pueden ver vívido. El Salmo 41 y ven el último versículo. El último versículo. Antes del versículo ese hay tres asteriscos, que es como separando. El editor de la Biblia quiso separarlo para que lo vieras. Y el versículo 14 dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén y amén. Fíjense que viene de un salmo que habla de una acción de gracias, qué sé yo, y está esto. Y después viene la amargura del destierro. En realidad lo que hace este doxología es, bueno, hasta acá llegamos. Es Perdón, me el perdí, que, Adrián. ¿Podés repetir, porfa? Porque me perdí. bien, vamos a ir de vuelta. El 41. ¿Ves? Salmo Por- 41, versículo 14. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí?
No te puedo ver, a ver. Sí, sí, lo encontré. Bien, perfecto. Léelo. ¿Qué dice? Yo no te puedo escuchar, no sé si soy yo. No, si querés lo leo yo. A ver, léelo, léelo, léelo. No te das Bendito prisa. sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre. Amén, amén. Bien. Esa es una alabanza puesta a propósito por el que armó el grupo de salmos, los juntó, no que los escribió, sino que los juntó y que marcó para aquellos que leían y que rezaban en el templo o en las sinagogas, sabían que eso marcaba cambio de libro y por lo tanto cambio de temática, posiblemente acabar el rollo, pues es posible, eso no lo sé, pero puede ser. Y después el Salmo 42 tiene otra temática absolutamente distinta, cambia. A ver si lo podemos ver más fácil en el Salmo 72, porque además, si buscas el Salmo 72, en el versículo 18 al 19, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Amén, amén. Ven que también es una doxología, es decir, es una frase de alabanza muy parecida. Pero además, para que no quede duda, el compilador puso en un versículo 20 que dice, fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Hay algo ahí que ven que corta. Es simplemente para que ustedes cuando lean entiendan que eso está ahí puesto para marcar una diferenciación, para marcar un cambio. Es simplemente eso. No tiene un componente. Para los que estaban acostumbrados a orar y a orarlos y a cantarlos, esto les marcaba un final de libro, cambio y demás. Bueno, estos son ya estamos en las 8, así que ya estamos en el final. Estos son los contenidos que tiene los salmos. Van a ver que tiene la alabanza a Dios por la belleza de su creación, el lamento por la enfermedad, la confesión del pecado, la confianza de vivir con la ayuda y la protección de Dios. Bueno, hay un montón de estos temas que son judíos de aquel tiempo y son de hoy, son nuestros. De alguna manera y sacándole el ropaje más histórico, también son nuestros. Y los salmos lo que te invitan siempre es a orar, porque el salmo fue concebido para orar cantando, para orar, eh, y desde esa época, desde 2700 años hasta hoy, los judíos oran. Los judíos cuando se reúnen en la sinagoga, primero no agarran un pedacito de la Torá blanca, ya saben, un pedacito de la Torá, la agarran y lo leen, lo meditan, después agarran dos salmos, los rezan, y después agarran un profeta, generalmente Isaías. Bueno, ven, digo, hay una búsqueda y una postura de alabar al Señor rezando la Biblia, pero además orando particularmente poemas en el medio, ¿no? Y además, no solamente ellos, la Iglesia Católica asumió, primero en la cristiana, pero hoy fue en la católica, em, creó una serie de oraciones en el día, para todo el día, que se llama Liturgia de las Horas, que habla de la alabanza a Dios desde el comienzo hasta el final del día. Arrancan a las 4 de la mañana, los monjes en los monasterios rezan a las 4 de la mañana, todos juntos, después a las Ujú, 8, después a las 10, después ujú. después de comer, después se reza a las vísperas a las 6 de la tarde y después a la noche antes de irse a dormir. De esa manera, lo que el concepto cuál es, la alabanza completa a Dios todo el día. Bueno, los salmos están para orarlos, están para que te encuentres. La invitación que yo te hago hoy es que busques en los salmos cuál es el salmo o los salmos que a vos te sirven.
Seguramente no todos. Algunos te van a aburrir, otros no van a entender, pero seguramente en alguno vas a encontrar tu diálogo con Dios. Vas a encontrar algo que te diga, ah, esto me está describiendo a mí hoy, o esto me pasa, o esto me pasó. O de pronto dices, ay, Señor, la verdad que, ¿cómo necesito esto? Y seguramente a veces este salmo se te pegue. Podrás cantarlo, como se cantamos en la misa muchas veces. Hay muchos salmos cantados hoy católicos. Atenas y un montón de cantantes católicos tienen salmos cantados, reeditados, llevados a una versión castellana más amable, pero realmente están, porque es encuentro con Dios, es encuentro de aquel que pone su corazón en estado de alabanza, que pone su corazón en conexión. Y esto es un poco lo que la Biblia te presenta, es decir, ponerte nuevamente en un estado de poder acercarte a Dios de otra manera. Podés pedirle, por supuesto, pero la lectura del Salmo lo que hace es meterte en una dinámica de encuentro con Él, en una recitación que te va a colocar en otras circunstancias de las que vos has vivido, de las que has estado. Así que la búsqueda del salmo de cada uno, bueno, es una búsqueda personal, pero es para hacerla con tiempo, tranquilo, leyendo. Hay cosas que te van a aburrir, hay cosas que no te van a gustar y no está mal, pero no abandones. Busca ese o esos que a vos te... Yo no me olvido más en alguna charla en Sion, me acuerdo que le habíamos presentado otra traducción distinta del Salmo 25. Y ¿cómo me cambiaron el Salmo? No, no. Claro, porque la chica esta, el Señor es mi pastor, no me puede salvar, creo que era el 25. Bueno, y tenía ella esta búsqueda, y cuando leímos otra versión, otra traducción, em, ella pobre se sintió desconsolada, porque en realidad un salmo a veces te trae esta conexión con eso que vos querés tener con Dios y que te lo pone en palabras que no son tuyas, pero que se hacen tuyas al recitarlo. Así que bueno, yo deseo realmente que puedas hacer este camino de encuentro, de oración, porque para eso está, ¿no? Les invito a una sola cosita a escuchar, 23. algo muy bonito, y con eso cerramos. El Salmo 133 es muy cortito, pero los judíos cantan hoy solamente el primer versículo que dice, y dice, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Em, Esto, claro, uno dice, "Ay, no, los judíos hoy en día, hoy, cuando hacen una reunión en el Shabbat, se reúnen en el Shabbat, en un Shabbatón, por ejemplo, en alguna reunión grande, larga, donde se reúne toda la comunidad, esto se canta expresando el amor comunitario, la alegría de estar juntos. Cuando vamos a algún diálogo interreligioso, esto se canta porque es la alegría de estar juntos. Los hermanos vivan unidos. Y este esquema de la fraternidad en unidad, es muy importante y de mucho gozo. Bueno, en la cuarentena mundial, los hermanos judíos em, recuerden esto, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Esto significa, es Hinematov, Umayim, bueno, ellos en hebreo. Ellos, como no se podía salir de las casas, hicieron un video grabándose todos cantando de una u otra manera este salmo, y es una expresión de alegría aún en un momento de enorme tristeza, de enorme pena. Yo los invito a verlo, me parece muy lindo para terminar en este momento el encuentro. Aspetta un attimo. Acá, va que caes. Miren las caras, miren el ritmo, miren cómo van a ir cambiando y poniendo su expresión paulatinamente.
Es cortito, son 3 minutos, nadie. Acá no estamos viendo el video, ¿eh? No estamos viendo, ¿eh? Uf. A ver, pará. Mi mujer me aseguró que se veía. ¿Quién te La voy a aseguró? Mi mujer que me armó que No, me lo puso en el PowerPoint. Ay, escuchá, ay, sí, ay. pero tendrías que, cuando compartís, vos tendrías que compartir el sonido también. ¿Y imágenes también se tendrían que ver? Sí. Claro, sí, sí, tal cual, es un video. Es un video. Qué raro. ¿Vos lo estás viendo en tu Sí, sí, computadora? sí, 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 sí. Entonces, Yo Tendría lo- que haber abierto en otra ventana, en otra pantalla, ¿puede ser? a ver, Tenés vamos que a ir por apretar, partes. tocar en donde dice cuando está MP4. el subrayado ahí, cliquear. Claro, Sí, hay que sí. clicar ahí. Cliquear en la Lo última. último que está la dirección. Sí, es Donde que así dice lo hice, pero MP4. para un cachito, Sí, a ver, dale. pero el tema es que por ahí no lo estás compartiendo en la pantalla y Espérame tampoco un se segundito. escucha el audio. O Para sea ver, que para. vos tendrías que dejar de compartir y ahora volver a compartir y poner una casilla que dice compartir audio o algo así. Ujú. Ajá. Share Sound, ¿correcto? Y Share Zoom Windows, ¿también? Sí. Y bueno, Bueno, y no después importa. compartir la Vamos a ver. pantalla donde estés viendo eso, ¿no? Sí. Vos tenés dos pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces a lo Voy a mejor se buscar. estaba proyectando en la otra pantalla. No, no, sí, tal cual. Ahora sí Está vemos el... el video está Ahí podés cliquear. ahora. Ahí A ver vamos, ahí. ahí vamos. Solo el ¿Ustedes lo audio te ven? abrió. ¿Ustedes lo ven? No. No, solo el audio. ¿Vos Es ves solo el el video? audio. No, es que si no se ve el audio, no Ahí se está, ahí ve. está. Ahí Ah, está. perfecto. Ahí está. Ahora sí. Bárbaro. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, Fíjense cómo son las distintas familias, los distintos grupos en sus departamentos, en sus casas. ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.
Qué hermosura, Qué Adrián. lindo, ¿eh? Muy lindo. Lindo, Qué lindo, tesoro lindo. encontraste. Bellísimo. Qué lindo lo cantaran en la frontera Gaza-Israel esto, Sí, sí. Es- los hermanos. ojalá, ojalá, ojalá. Mm. Bueno, espero que hayan Bueno, muy disfrutado. lindo. Fue para nosotros muy bonito. Hermoso, hermoso, muy lindo. Siempre lo recuerdo. Así que, bueno, ¿Querés dejar de preguntas, compartir así? cosas. Estamos para responder si alguien tiene dudas o preguntas o lo que quiera preguntar o ver o decir, qué sé yo. Si querés ¿Te dejar de parece? compartir, así vemos. Sí, ya estamos. Ya está ahí, está ahí. Ahí está. Bueno, muy, muy hermoso, Adrián. Ahí justo las dos preguntas que tenía, que era el tema de los números, que siempre me complicaba, me las respondiste. Ujú. Eso de las palabritas que aparecía Aleph y todo eso, no sabía de dónde aparecía. Bueno, esas dos en la presentación están, así que esa era mi pregunta justo. Bárbaro. Ujú. Bárbaro, entonces. Menos mal. Muy lindo. Porque es una cuestión de forma, pero siempre, ¿viste? No te lo dice. Entonces digo, bueno, la idea era haber colocado eso, ¿no? Era poder explicarlo por una pavada, pero bueno, uno ya sabe qué es. Y así que bueno. Y qué hermoso eso de juntarse a cantar, ¿no? La alabanza a Dios y juntarse. Totalmente, totalmente. Eh, Acá dice Ever si podés compartir después en el grupo de WhatsApp la música de esta canción. Ningún problema. Les cuelgo el vínculo para que lo puedan escuchar todas las veces que quieran. Sí, sí, tal cual. Ah, gracias. Gracias, muy Igualmente, lindo. también va a estar en el PowerPoint, ¿no? El PowerPoint debería También. poder, pero bueno, igualmente también lo Sí, lo ponemos mandás aparte para que lo mejor. tengan. Adrián, una consulta. Diga. Antes mencionaste con respecto a los pecados que no se perdonan, dijiste, o cómo dijiste. ¿Yo entendí mal o no? No, a ver, los pecados no es que no se perdonen, sino que Ah, tienen una resolución distinta, digo. sí, sí, sí. No sé exactamente en el mundo judío cómo resuelven hoy, digamos, frente a Dios la apostasía, La pero apostasía. sí para ellos la apostasía, el asesinato y la infidelidad Infidelidad. matrimonial son pecados gravísimos, Ah, gravísimos. hablaba del mundo judío. Hablaba del mundo judío, claro, hablaba del mundo Bien, judío. Nosotros los cristianos también nos parece mal, pero claro. tenemos otra concepción distinta del Sí, sí, pecado, es otra cosa. Pero claro, para, pero no mencionaste lo del eh, agravio al Espíritu Santo, por eso me quedé. Por al eso me Espíritu quedé. Santo. No, no, cuando un pecado contra el Espíritu Santo. Ahí, No, no, ahí, no, lo que por eso básicamente, no. por Estamos ahí hablando lo del dije mundo así, pero judío en realidad solamente. el tema es la apostasía contra Dios, es decir, la ofensa a Dios. Como los judíos no creen en el Sí, Espíritu Santo ni en Jesús, claro, creen en claro. Dios, en Yahvé, la gran ofensa a Dios es no creer, renegar de Dios, creer en otros dioses. Bueno, eso era muy grave, muy grave. Claro, yo me fui de tema, por eso, Adrián, te pido disculpas porque me pasé para el otro lado. Estaba en No, el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe no tenés problema. en qué parte del Nuevo Testamento andaba yo? No, porque se había cortado acá. Por ahí se cortó un poquito, viste, mi internet y ahí no entendí mal. Sí, puede ser tranquilo, pero no se hagan problema, no se hagan Bueno, problema. ok. Muy bien, era eso. No, por favor, por Este, favor, Lamentaciones también queríamos saber. decime. ¿Cuál Decía es, cuál? por, ¿quién escribieron Lamentaciones? ¿Qué decían? ¿Chano? Que se había cortado también, pero no Ajá, lo Las lamentaciones no sabemos quién las escribió. eso dijiste. Se cree que puede haber sido, primero, dos temas. Se puede haber escrito en el momento en que se destruye Jerusalén, ahí casi Ajá, inmediatamente, después de la destrucción, viendo eso, alguien como que reflexiona y escribe, y que se cree que podía haber sido gente cercana al templo, sobre todo por la forma de escribir, porque sí. el templo tenía mucha gente culta y escritora, los que hacían los salmos, los que relataban, los que estaban con los textos, entonces tiene que haber sido gente seguramente cercana al templo por la forma en que describe toda la destrucción y la pérdida de la identidad de tener el templo, ¿no? Entonces, por eso se cree que sí, debe haber sido alguien cercano. Fantástico. Muy bien.
Era eso, Cualquier... Adrián, muchas gracias. No, por favor. Sí, acá. Que se atribuye tradicionalmente al profeta Jeremías, eso que me había quedado. Sí, en realidad digamos, hay algunos que entienden o creen que podría haber sido escrito por Jeremías o que fuera parte de los escritos de Jeremías. Pero es posible, sí, sí. Claro. Pero bueno, Bueno. no puse demasiado más porque pero sí, es posible, es posible. Bueno, De gracias. hecho, hay algunos que creen investigadores que dicen que correspondería como a la parte final del libro de Jeremías. Es posible. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, hermoso todo lo compartido. Bueno, gracias, Liliana, Muy lindo. también. Gracias, Andrea, si te gustó también el video, me alegro mucho. Sí, Está muy casi lindo, como un poema. Adri, gracias. El trabajo que vamos a realizar es hasta el final de esto, así que se puede incluir los salmos también, ¿no? Sí, sí, Todo, se claro. puede incluir Sí, todo. sí, Ahí es sí. más, ahí todavía quedan 3 clases más, así que Claro, obviamente todavía no saben, pero bueno, quedan el resto de los libros que están en la Biblia también pueden elegir. bien, Bueno. fantástico. Como decía Adriana, ahora estamos empezando los Ketubim, que son los otros escritos, ¿no? Estos que quedaron al final, después de la Torá y los profetas, que son libros muy variados, por eso los dividimos en distintos grupos, y hoy vimos los libros poéticos, la semana que viene vamos a ver los sapienciales, después vamos a ver la literatura universalista, y después vamos a ver la última clase, antes de la clase final, vamos a ver los textos intertestamentarios, principalmente el libro de los Macabeos. Así Alguien que bueno, preguntó algo del PDF. ¿Qué es todos tienen PDF? ¿Cuál es la duda? no, PDF es el PowerPoint que vos mandás. Ah, perfecto, Ever lo menciona como PDF porque se puede descargar. perfecto. Sí, perfecto, sí, tal cual, tal cual. Bárbaro. Una Así, preguntita, ¿cómo? una Sí, preguntita. dale, ¿Los Ana. cantos de peregrinación pertenecen, los cantos de peregrinación que dicen, pertenecen a la colección de las de subida al templo? Son la colección de subida al templo. Son la colección. Ah, sí, Los claro, cantos de porque viste que peregrinación son eso. son, claro, porque acá te dicen de peregrinación y yo buscaba los de subida al templo y no encontraba, por eso quería saber. Entonces Y son esos, justamente, peregrinando yendo al templo, como para peregrinar al templo había que subir a Jerusalén, son era todo esos un camino entonces. así, Gracias. por eso se los pone como cantos de la subida o de peregrinación, tal cual, tal cual. Es así. Bien, bien buscado. Excelente. Claro, gracias, gracias. No, por favor. Igualmente, cualquier duda que les susciten mientras van mirando algo. Ahora, sinceramente les aconsejo, muy despacito, ir leyendo un salmo por mañana o por día, para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mío? ¿Dónde me encuentro? Bueno, y por ahí se van a sorprender de cómo están y cómo viene y cómo el Señor se va expresando en nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, en la medida que puedan rezar, sería más que bueno, más que bueno. Muy bien, Muy entonces. bien. ¿Alguna? Una, Blanca, Perfecto. Andrea, No, ¿alguno sí, comentario? Sí. hermoso, hermoso todo. hay en Yo las escucho para... familias, Sí, Andrea. sí, en las familias ortodoxas judías, incluso cuando un hijo o alguien cumple años, la edad que va a cumplir es el salmo que lo va a regir durante ese año. Mira, Ah, mira, eso no sabía. Sí, Mirá, sí, sí. Yo sigo una familia ortodoxa judía en Instagram y es todo un preparativo para el salmo que viene. sí, Y ese salmo lo va a regir durante todo ese año, va en la vida de cada persona. Está muy mirá bueno. vos, mirá vos, eso no sabía, qué bueno. qué lindo.
Es bueno. Me acuerdo de la edad que Podríamos buscar nuestro salmo, a ver qué. Exactamente, eso es lo que estoy Me invitando. ¿Cuál es gustaría el salmo llegar, que ustedes Pero bueno, a mí quieren, me se gustaría llegar encuentran? al 150 entonces. Claro, de ese No, tema, bueno, llegamos al Salmo 150. ¿Quién te lo va a leer al salmo de esa edad? Bueno, pero a veces uno anda nervioso, enojado con Dios, otro la alaba, otro... Hay tanta variedad que todos los estados Sí, de ánimo caben en los salmos, En así que más vale buscarlo por en ahí algún momento que lo te vamos a evite. tener que vivir. Claro. Incluso totalmente. a veces hay oraciones de un salmo que te llaman la atención. Claro, Claro, versículos. tal cual. Una sola oración o algunas palabras y ahí te movió y el corazón y hay Tal que cual. masticar eso. Ahí te A quedó. veces tenemos un prejuicio digamos, de todo lo que es lo orante, de encajonarlo, ponerlo, tiene que ser de esta manera, de esta otra. Ponete frente al texto y fíjate lo que Dios te va mostrando. Y por ahí, como vos decís, Andrea, leí el versículo 15 y me revoló la cabeza, o ¿por qué es lo que me pasa a mí? Lo que le está pasando a mi hija, o lo que le está pasando a fulano, o, viste, bueno, en esto hay que dejar que esto avance y bueno, el gran encuentro de David es el encuentro con Dios, digo, y donde Dios se revela. Bueno, dejémoslo que se revele y vayamos buscándolo y seguramente lo vamos a encontrar. Y Claramente. acuérdense que Jesús murió rezando un salmo, Exactamente, ¿eh? Así que exactamente. también, Tal cual, Dios mío, ¿no? tal cual. Sí, me has abandonado. Exactamente. Bueno, algunos se están ¿Recordamos cuál es? retirando, pero Muy bueno, bien, sí, ya son y 26, así que no sé, si les parece lo continuamos. Bueno, acá un montón de diciendo palabras lindas para tu clase, Adrián. me alegro que les haya gustado Mm. realmente. Muy Me alegro entretenida, mucho, muy buena mucho, mucho. estuvo. Me alegro, me Bueno, alegro. muy bien. Una gran alegría. Bueno, Entonces nos estamos encontrando el miércoles que viene, ¿les parece? bárbaro, Yo les, fantástico. Dios les quiere. mando la información en la semana. Gracias. Dios los bendiga. Esta semana, mañana, pasado. Buen fin de, Muy bella buen fin de semana. Gracias. Gracias, gracias. Suerte. gracias. Gracias, Adrián, muchas gracias. Y gracias a ustedes, ¿eh? Chao, Hasta luego. queridos. Adiós.